David empujó la chirriante puerta del ático, partículas de polvo danzando en el único rayo de sol que atravesaba la penumbra. El aire era denso con el aroma del tiempo y la decadencia. Tosió, agitando la mano para despejar el aire frente a él. La casa de su abuelo era antigua, un tesoro de recuerdos olvidados. David, un historiador, se sentía como en casa entre estas reliquias del pasado. Hoy estaba en una misión, buscando algo que su abuelo había mencionado de pasada. Una herencia familiar, un reloj de bolsillo. El abuelo de David había sido un hombre de pocas palabras, pero el reloj, había dicho, guardaba historias. David, siempre el erudito, estaba ansioso por escucharlas. Rebuscó entre baúles polvorientos y cajas cubiertas de telarañas. Finalmente, escondido en un rincón, lo encontró. Un pequeño cofre de madera tallada. Era más pesado de lo que parecía, la madera fría y suave bajo sus dedos. Conteniendo la respiración, David levantó la tapa. En el interior, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía el reloj. Era diferente a cualquier otro que David hubiera visto jamás. Hecho de plata deslustrada, estaba adornado con intrincados grabados, pequeños símbolos y figuras que parecían retorcerse y cambiar bajo la tenue luz. En la parte posterior, una sola línea en latín estaba grabada en el metal. Tempus non fugit, sed te sequitur. El tiempo no vuela, pero te sigue. David trazó la inscripción con el dedo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Abrió la esfera del reloj. Las manecillas estaban congeladas. Los números romanos, que parecían mirarle fijamente. Vacilante, le dio cuerda al reloj. Este cobró vida con un sonido como un susurro, el tic-tac resonando en la quietud del ático. Mientras sostenía el reloj, sintió una extraña atracción, un mareo que parecía emanar del centro mismo de su ser. El ático a su alrededor comenzó a difuminarse, el olor a humedad reemplazado por algo completamente diferente. El aire se volvió frío, cortante, trayendo consigo el leve aroma a humo de leña y algo más, algo metálico, como a sangre. David se tambaleó hacia atrás, dejando caer el reloj. Trató de gritar, pero su voz se perdió en el sonido acelerado que ahora llenaba sus oídos. El ático había desaparecido, reemplazado por oscuridad. Y entonces, tan repentinamente como antes, el mundo volvió a enfocarse. David se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Las familiares vigas del ático de su abuelo habían desaparecido. En su lugar, estaba de pie en una calle adoquinada, con edificios altos e imponentes a su alrededor, con las ventanas oscuras. Una farola de gas parpadeante proyectaba largas y danzantes sombras, y el aire estaba lleno de los sonidos de la ciudad. Cascos de caballos sobre la piedra, el ruido sordo de los carros y el murmullo de voces que hablaban en un idioma que apenas podía entender. El pánico se apoderó de él. Tenía que regresar a su tiempo. Frenéticamente, buscó el reloj en el suelo. Sus dedos se cerraron alrededor del frío metal. Al recogerlo, vio que las manecillas ahora se movían, girando hacia atrás, cada vez más rápido. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras al otro lado de la calle. Alta y envuelta en una capa, con el rostro oculto por la oscuridad de su capucha, se movía con una gracia antinatural. Sus ojos eran dos puntos rojos y malévolos en la penumbra. A David se le hizo un nudo en la garganta. Supo, con escalofriante certeza, que estaba en peligro. Girando sobre sus talones, David corrió. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba alejarse de esa cosa. La calle adoquinada se extendía ante él, aparentemente interminable, la oscuridad llena de vida con los sonidos de su perseguidor. Podía oír su respiración áspera, sentir su presencia cerniéndose sobre él. Esquivó callejones, con los pulmones ardiendo, las piernas pidiendo un respiro a gritos. La ciudad era un laberinto, que giraba y giraba, sin ofrecer escapatoria. Las farolas de gas, escasas y muy espaciadas, hacían poco por atravesar la opresiva oscuridad. Un callejón sin salida. La sangre de David se heló. Se giró, con la espalda pegada al áspero ladrillo, los ojos buscando a su perseguidor en las sombras. Allí, la figura emergió de la oscuridad, moviéndose lentamente ahora, saboreando su terror. Estaba más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que David viera el destello de algo afilado en su mano.
La desesperación le dio fuerzas a David. Se hizo a un lado justo cuando la figura se abalanzaba. El objeto afilado silbaba junto a su oído. Poniéndose en pie de un salto, vio un movimiento fugaz en la oscuridad a su derecha. Una puerta, ligeramente entreabierta. Sin dudarlo, corrió hacia ella, se metió dentro y la cerró de golpe tras de sí. Se encontró en una oscuridad casi total, el aire denso con olor a incienso y polvo. A medida que sus ojos se fueron acostumbrando, se dio cuenta de que estaba en una iglesia, con los altos techos abovedados perdiéndose en las sombras. Filas de bancos se extendían ante él, su madera desgastada y suave por el tiempo y la oración. David se apoyó en la pesada puerta de madera, con el pecho agitado. Podía oír a la figura afuera, arañando, poniendo a prueba la puerta. Sabía que no estaba a salvo, no realmente, pero la iglesia le ofrecía al menos un respiro temporal. Respirando hondo para calmar sus nervios, comenzó a explorar, con la esperanza de encontrar otra salida, una forma de escapar de esta pesadilla. La iglesia estaba inquietantemente silenciosa. El único sonido era el latido del corazón de David. Se deslizó por la nave, con la mano rozando la fría pared de piedra. La luz de la luna se filtraba a través de las vidrieras, revistiendo el interior con un mosaico de colores. Llegó al altar, el aire aquí cargado con el peso de innumerables oraciones y confesiones susurradas. Sobre una pequeña mesa había un libro, con la cubierta de cuero agrietada y seca. David extendió la mano. Sus dedos rozaron la superficie desgastada. Al hacerlo, un nombre pareció saltarle a la vista, grabado en la portada con letras doradas descoloridas. Jonathan Caldwell. El nombre le dio una sacudida a David. Jonathan Caldwell era su tatarabuelo, el hombre que había sido dueño del reloj antes de que pasara al abuelo de David. Con manos temblorosas, David abrió el libro. Era un diario, las páginas llenas de una letra apretada. David recorrió las páginas con la mirada. Su corazón se encogió al empezar a comprender. Las anotaciones del diario confirmaron sus peores temores. El reloj no era una herencia común. Era una herramienta, un arma, creada por un hombre desesperado siglos atrás, un relojero, obsesionado con controlar el tiempo mismo. El relojero, revelaba el diario, había manipulado con éxito los delicados mecanismos del tiempo, creando un reloj que podía transportar a su usuario a través de los años. Pero su creación tuvo un precio terrible, una maldición, una entidad oscura, ligada al reloj, persiguiendo eternamente a su usuario por los pasillos del tiempo. David siguió leyendo. Su sangre se convertía en hielo. La entidad, explicaba el diario, se sentía atraída por el poder del reloj, hambrienta por reclamar el alma de su poseedor. Solo había una forma de romper la maldición, de cortar la conexión entre el reloj y la entidad. El reloj tenía que ser destruido. Pero al hacerlo, David quedaría atrapado en esta época, separado para siempre de la suya. David cerró el diario, su mente un torbellino de miedo e indecisión. El peso del reloj en su bolsillo se volvió insoportable, una manifestación física de la elección imposible que ahora enfrentaba. Podía destruir el reloj, salvarse de la implacable persecución de la entidad, pero ¿a qué costo? Quedar varado en esta época desconocida, separado de todo y de todos los que había conocido, era un destino casi tan aterrador como ser perseguido por una criatura de más allá del tiempo mismo. Pero si no destruía el reloj, se vería obligado a vivir el resto de sus días mirando por encima del hombro, siempre huyendo, siempre escondiéndose. Su vida, lo sabía, se convertiría en una prisión de miedo. La alegría y la libertad que una vez conoció no serían más que un recuerdo lejano. El diario no ofrecía respuestas fáciles, ni soluciones reconfortantes. Simplemente dejaba al descubierto la terrible verdad de la situación, dejando a David lidiando con el peso imposible de su dilema. Estaba solo, a la deriva en un mar de incertidumbre, con el destino de su alma pendiendo de un hilo. David levantó la vista, su mirada atraída por la vidriera que había sobre el altar. Representaba una figura solitaria, de pie en una encrucijada, con una expresión de severa determinación en el rostro. ¿Así era como se veía él ahora? Perdido, asustado, pero extrañamente resuelto. Pensó en su abuelo, el hombre que sin saberlo le había legado esta carga. Pensó en su propia vida,
en los sueños que había albergado, en el futuro que se había atrevido a imaginar. Todo parecía ahora tan frágil, tan fácil de perder. Tenía que tomar una decisión. Regresar a su propio tiempo, sabiendo que la entidad lo seguiría, o quedarse y luchar. Luchar por romper la maldición, por liberarse a sí mismo y a su familia de la sombra de la locura del relojero. Respiró hondo. El aire se le atascó en los pulmones. No sabía cuál era la respuesta correcta, pero sabía que no podía seguir huyendo. Era hora de enfrentarse a lo desconocido, de enfrentarse a la oscuridad que acechaba en los límites del tiempo. Solo entonces, tal vez, podría encontrar su camino de regreso a la luz.